La gran mayoría son ejemplos en el mundo occidental y solo hay uno en Rusia, que bueno, lo considero yo, también bueno, está dentro del ámbito occidental y oriental. Muchos de ellos bueno, pertenecieron a la moderna, pero la gran mayoría son de la contemporánea, con ejemplos en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en España, en Italia, también en Irlanda e incluso eh, en República Checa. Muchos de ellos son ejemplos en Francia en la Edad Moderna. Abraham Anquetil de Perron fue orientalista francés. Estudió la lengua y la religión de los antiguos persas, se trasladó a los territorios mazdeístas y publicó el texto y la traducción de la Avesta en 1771. Jean-André Joseph Abet fue pintor francés, ya no orientalista. Realizó su aprendizaje en Ámsterdam. Su producción de compromiso equilibrada y antirretórica recordó a la obra de Chardin, de quien fue amigo y colaborador de los flamencos. Destacó en los cuadros de temática burguesa y orientalista. Claudie-Étienne Savary fue orientalista y viajero francés. De 1776 a 1781 visitó Egipto y el archipiélago griego, vertiendo sus experiencias en la obra Cartas sobre Egipto de 1788 a 1789. A él se le debió una traducción del Corán en 1783 y una gramática de la lengua árabe. Savary lo que fue es viajero y con ello, bueno, pues redactó una de sus experiencias, una obra que se publicó justo entre que todavía se encontraba en vida y al año siguiente. Y ambos dejaron huella en el ámbito orientalista, dentro del ámbito artístico. William Robinson Smith fue orientalista y teólogo británico, profesor de lenguas orientales y exégesis bíblica. Escribió artículos sobre el Antiguo Testamento que chocaron con las ideas de los conservadores. Fue redactor de la Enciclopedia Británica en 1881, profesor en árabe en 1883 y bibliotecario de Cambridge en 1886. Y una de las obras es Los profetas de Israel de 1882. Un hombre, bueno, pues que unió el ámbito oriental, el pensamiento oriental, con la teología, el pensamiento cristiano anglosajón. Otro ejemplo como el anterior, orientalista y también religioso. René Graffin fue orientalista y prelado francés, dirigió la Escuela Libre de Ciencias Orientales y fundó la Pratología Siriaca en 1894, la Patrología Orientalis y la Revue de Laurent Chetrien en 1896. Un hombre que, como el anterior ejemplo británico, unió el pensamiento oriental con la religión, esta vez el catolicismo. Friedrich August Rosen fue orientalista alemán, profesor de lenguas orientales en Londres. La obra es Radices Linguae Sancristae de 1837 y su hermano también, George, fue orientalista. Y la obra es Gramática Oseta de 1846. Julius Wellhausen fue orientalista y teólogo alemán, ejerció como profesor en Greifswald, Halle, Hamburgo y Gotinga. Publicó trabajos críticos sobre el Antiguo Testamento y sobre el pueblo de Israel. Intentó esclarecer la teoría documental de las fuentes del Pentateuco y destacó como islamista. Y la obra es La historia de los israelitas y de los judíos de 1894. El segundo ejemplo es, igual que el anterior, en el ámbito también del orientalismo, del pensamiento cristiano, pero los dos hermanos fueron orientalistas dentro de la cultura germana. El ejemplo lo he puesto dentro del ámbito de la edad contemporánea, aunque él bueno, nació a finales del siglo XVIII, pero bueno, fue la transición. Friedrich Racket fue poeta y orientalista alemán, fue autor de poesías de inspiración antinapoleónica, gran conocedor de la lengua y de la civilización persas, fue profesor de lenguas orientales en Erlangen en 1826 y también en Berlín, la capital del país, en 1841, aunque ahí Alemania no existía. Quedaban todavía 30 años para que se formase como un nuevo estado, al igual que Italia. Y el propio Racket intentó adaptar a la poesía alemana las modalidades rítmicas del persa. Y la obra es Primavera de Amor de 1823. Friedrich Racket perteneció a esa transición del romanticismo, el prerromanticismo, aquel ámbito literario en el que se recuperó el pasado y, bueno, y ciertas estructuras bueno, pues, muy románticas, muy eh, apegadas a las raíces del periodo medieval. Ejemplos de orientalistas o historiadores, o bueno, en el ámbito de la cultura en España. Pascual de Gayangos y Arce fue historiador y orientalista español, residió gran parte de su vida en Londres, donde publicó una traducción inglesa de los textos árabes al-Makiri con el título Historia de las dinastías mahometanas en España de 1843.
Como historiador estudió las relaciones entre España e Inglaterra en la época de los Austrias. También editó numerosos textos medievales, castellanos en la Biblioteca de Autores Españoles y compuso un catálogo de los manuscritos españoles en el Museo Británico. Gregorio Romero de la Rañaga fue escritor español, secretario de Bretón de los Herreros, otro de los escritores más importantes también del siglo XIX en España, ferviente romántico, en sus poemas líricos imitó a Espronceda y en los de corte orientalista o legendario a José Zorrilla, y fue autor de dramas históricos y caballerescos, también de una novela, tuvo afición por los temas históricos y una de las obras es Las Ferias de Madrid de 1845. Los dos, bueno, pertenecieron a ese ámbito del romanticismo, aunque bueno, el primero de ellos, Gayangos y Arce, fue más orientalista y más historiador. Es decir, y estudió las relaciones dentro de la historia entre España e Inglaterra, en la época de los Austrias. Y el segundo, Romero de Larrañaga, fue un artista que pertenecía al romanticismo dentro del ámbito literario. José María Millás fue orientalista, arabista y hebraísta español. Fue catedrático de las universidades de Madrid y Barcelona, autor de ediciones críticas de textos medievales y la obra es Ensayo sobre la historia de las ideas físicas y matemáticas en la Cataluña medieval de 1961. Un hombre, bueno, pues que se dedicó al estudio oriental, del pensamiento oriental, del árabe también, hebraísta, aparte de también ser profesor o catedrático en dos de las ciudades más importantes del país. En Italia, Graziano Isaia Ascoli fue filólogo, lingüista y orientalista italiano. Se especializó en el campo de la lingüística, ejerció la docencia desde 1861 en la Academia Científico-Literaria de Milán, alcanzó gran notoriedad con sus investigaciones sobre lenguas orientales, estudió dialectos italianos y fundó el Archivio Glottolgico Italiano, centro que dio un impulso decisivo a la Dialectología italiana, y la obra es Estudios Orientales y Lingüísticos de 1854 a 1855. Scully fue un ferviente estudioso de la cultura oriental y la trasladó al ámbito occidental, como muchos artistas hicieron en el mundo occidental, y fue también el mismo caso de autores orientalistas que trajeron el ámbito cultural occidental. Leone Caetani fue orientalista italiano, miembro de una de las más importantes familias de la nobleza romana, se doctoró en letras en 1891, dedicó su vida al estudio de las lenguas orientales y la historia del islamismo, y la obra es Cronografía Generale de Bacino Mediterráneo o del Oriente Musulmán, que comprendía desde el año 133 al año 144 de la Égira. Ambos dejaron huella en el pensamiento y en la estructura de Oriente, de la cultura oriental. Alberto Pasini fue pintor y litógrafo italiano. En París entró en contacto con la escuela de Barbizon, realizó una pintura orientalista, pintando temas exóticos alternados con paisajes del natural. Un hombre, bueno, pues que se dedicó al ámbito artístico de la pintura, a la litografía también, y bueno, lo que hizo en sus obras fue la pintura oriental, uniendo temas exóticos alternados con paisajes del natural, que también dejó huella dentro de la pintura cultural de Oriente. Thomas More fue poeta irlandés, y una de las obras es Odas y Epístolas de 1866, importante también en la cultura anglosajona. Un ejemplo en República Checa. Bedřich Hronni fue arqueólogo y lingüista checo, descifró la escritura cuneiforme hitita, realizó los estudios primarios en las escuelas de Praga y Kolín, estudió filología y semítica oriental en las universidades de Praga y en Viena, aunque en esta última, en la austríaca, es donde obtuvo el título de doctor en 1901. Posteriormente amplió sus estudios en Berlín y Londres. Tras acabar sus estudios en 1902, se estableció en Viena definitivamente, donde comenzó a trabajar como bibliotecario en la Universidad de la ciudad. 2 años más tarde fue nombrado en la misma institución profesor asociado a tiempo parcial. Y una de las obras es La lengua de los hititas, en el que descifró el lenguaje de los hititas y que a su vez supuso el nacimiento de una nueva rama de la historia, la hititología. El desciframiento de este lenguaje permitió descubrir gran parte de la historia del Próximo Oriente. Un hombre, bueno, pues que estudió la lingüística y se dedicó mucho al ámbito oriental, es verdad, siendo también arqueólogo, y que con la obra de los hititas ahí se llevó a cabo una nueva rama dentro del ámbito de las ciencias sociales y sobre todo de la historia, como fue la hititología. Y con esa obra además se descubrió un poco más el lenguaje, fue más, sí, un descubrimiento del lenguaje de la zona de Próximo Oriente o u Oriente Medio.
El ejemplo oriental, aunque no es oriental porque es ruso, Vasilevich Struve fue orientalista soviético, especialista de la historia del Antiguo Egipto y de la civilización sumero-acadia. Desarrolló estudios de sociología histórica de gran importancia para la historiografía soviética y marxista, del pensamiento además que había en la Unión Soviética. Fue conservador en el Museo de Hermitage entre 1918 y 1933, director del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de las Ciencias de la URSS en 1941, es decir, que estuvo dentro del propio régimen bueno, soviético. Y la obra es Israel-Egipto de 1920. Un hombre, bueno, pues que fue orientalista soviético y que llevó a cabo ese pensamiento oriental al ámbito marxista, soviético, dentro de la propia historiografía del país. Vittore Carpaccio fue pintor renacentista italiano, Gentile Bellini y Antonello da Messina fueron los pintores que mayor influencia ejercieron sobre su obra, cuyos lienzos se caracterizaron por el interés en la realidad circundante y por un elevado detallismo. La introducción de Venecia en sus escenas lo convirtieron en el primer gran pintor de Veduste, que son las vistas, el pintor de vistas, tema pictórico relativo a dicha ciudad que gozó gran popularidad y tradición posterior. Las principales creaciones de este artista de la escuela veneciana fueron los cuatro ciclos dedicados a Santa Úrsula, San Jerónimo, la vida de la Virgen y la vida de San Esteban, algunos de ellos actualmente dispersos o desaparecidos. La recuperación de su obra en el siglo XIX se debió al crítico británico John Ruskin, que fue uno de los más influyentes, y además el propio Ruskin admiró la precisión en el estudio de la arquitectura y la luminosidad en la representación de la atmósfera presente en las telas del veneciano. Un hombre que tuvo la influencia de otros artistas italianos o de otros pintores y que es lo que llevó a cabo es el detallismo, pero que se centró sobre todo con las formas de las vistas que la Veduste y que tuvo gran popularidad. Es verdad que muchas de las obras se perdieron, se dedicaron muchas de sus obras más al ámbito religioso, pero fue John Risket el que las recuperó, porque admiró mucho al propio pintor italiano del Renacimiento. Y la obra que se encuentra en la diapositiva es un retrato de un caballero de 1510. Y por último, William Carey fue orientalista y lingüista británico, misionero en India, y la obra es Gramática Maharata, de 1905. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea en dos ámbitos diferentes, en Rusia, parte oriental y el resto en Europa occidental, darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.